Un muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia presbiteriana, Salvos por Gracia. Es una gran alegría poder estar juntos esta tarde aquí por el canal de YouTube. Y la verdad que en el Espíritu de Dios estamos reunidos como sus propios hijos, salvados solamente por su gracia y su misericordia para con nosotros. Y nuestro Señor nos ha reunido para que podamos amarle, para que podamos traerle a Él nuestros sacrificios de alabanza y de amor. Así que, hermanos, tomamos tiempo ahora en silencio. Queremos preparar nuestra mente y nuestro corazón para estar en la presencia de nuestro Dios, justo, amoroso, misericordioso, soberano, sobre todo. Oremos juntos. Hermanos míos, que la gracia de nuestro Dios y Padre y el amor de nuestro Jesucristo sean con todos ustedes. Pónganse de pie, por favor. Juntos escuchamos la palabra de Dios de Isaías, capítulo 6. Isaías tiene esta visión donde él ve a Dios sentado en su trono, exaltado sobre todo. Verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces yo dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Hermanos míos, también en algún momento teníamos labios impuros. Nuestras bocas estaban llenas de palabras malas hacia Dios y hacia nuestro prójimo igual. Pero Dios nos ha amado, nos ha perdonado por su sacrificio de su propio Hijo. Si Dios nos ha tocado nuestro corazón con su gracia. Y por eso ahora tenemos labios que quieren alabarle y agradecerle. Y eso es lo que hacemos ahora. Estando de pie, queremos cantar a nuestro Dios: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo esperará. Santo, Santo,
este momento le quiero invitar a nuestro hermano Juan a venir y guiarnos en una oración para nuestro culto. Hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Oremos, hermanos. Te alabamos, bendito Dios, en esta hora te damos gracias, porque en este tu día podemos juntos adorarte como lo estamos haciendo. Señor, primeramente reconociendo tu señorío. Señor, reconociendo que por tu gracia también estamos aquí, que no somos merecedores. Te alabamos por ese bendito amor, Señor, que es en Cristo, en habernos dado la salvación de la vida eterna, de la cual tú no puedes mentir, dice tu palabra, Señor. Por eso, gracias, nuestro Dios, porque por gracia hoy podemos depender de ti. Y al pensar en la cruz, nuestro Dios, al pensar de que ciertamente éramos nosotros, Señor, quien teníamos que padecer, como dice en tu palabra, como dijo el apóstol Pablo, el justo por los injustos. Y Señor, quiero alabarte por esa proeza de amor y esa bendita gracia. Señor, lo que en ti podemos encontrar, esa fuente de vida eterna, esa esperanza para vivir el cada día y aún en medio de estos tiempos difíciles, reconocer y unir nuestras palabras con el apóstol Pablo, que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y Señor, que aún nuestro Dios, recordando lo que tú mismo, Jesucristo, has mencionado, que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Señor, tu palabra nos inspira, nos fortalece, nos alienta. Tu palabra, y tú eres el centro de tu palabra. Señor, por eso, y el autor de la palabra encarnada, divina, Señor. Por eso en esta hora, oh Señor, venimos ante ti, reconociendo nuestros pecados, nuestras miserias, como en aquel día cuando estaba Isaías, Señor, contemplando allí tu trono, en esa visión, y Señor, puedo decir, santo, santo, santo. Oh Señor, nos sentimos miserables, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que nada podemos hacer fuera de ti. Por eso, Señor, si hemos pecado y porque pecamos, y porque en tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Y porque el salmista aún decía, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Señor, de aquello consciente e inconsciente. Queremos orar por la iglesia, por los hermanos, por las familias, los matrimonios, los niños. Señor, la vida aún de nuestro pastor, de tu siervo, Señor, su familia. Señor, también de los vecinos de alrededor, de la iglesia, nuestro Dios, de nuestro Uruguay, aún de los que están padeciendo
y aún de los familiares que han perdido, Señor, sus seres queridos, o familiares que son cristianos, que, bueno, se han ido contigo a través de esto de la COVID. Tú le des gracias porque en ti es la consolación. Y, Señor, y aún bendice y fortalece a tu iglesia, no solo en medio aquí de Uruguay, sino en todas partes del mundo donde hay preciosos hijos tuyos, escogidos por tu gracia, sostenidos por tu gracia. Señor, oramos por la iglesia perseguida, Señor, aún por los misioneros en el mundo, Señor, y aún porque tras que tienen que padecer la persecución, también tienen que sobrellevar esta pandemia, Señor. Tú les alientes, les fortalezcas a cada uno. Y orando, Señor, por nuestro Uruguay, oramos también por el gobierno, Señor, que tú has puesto en nuestro país, las autoridades y a cada uno, para que tú les des sabiduría, para seguir sobrellevando esta situación, y tu iglesia tú le des paz en medio de estas dificultades. Señor, la fe y la confianza en que tú eres, Señor, Señor, realmente, tú eres el ancla, Señor, el cual podemos, y esa roca viva en ti, Jesús, en el cual podemos estar seguros en medio de la dificultad. Fortalece, Señor. Obra, Señor, para que tu gracia sea preparando el corazón de tus hijos para tu pronta venida. Porque, como tú has dicho, Señor, principio de dolores. Pero ayúdanos sabiendo que, Señor, tú estás reinando a través de la iglesia. Y en medio de este tiempo podamos compartir el mensaje de esperanza, el mensaje de la cruz, para aquel que aún quizás le es locura. Bendice a nuestros hermanos y bendice a aquellos que están escuchando también del otro lado por medio de este medio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hemos estado tomando tiempo esos domingos considerando más curiosamente el tema de nuestra salvación que hemos recibido de Dios. Y así que en específico estamos considerando qué es el sacrificio de Cristo por nosotros, y estamos pensando en varios aspectos de su sacrificio que ha ganado para nosotros la vida eterna. Y la razón por este estudio es que como cristianos tenemos que mantener el Evangelio como el enfoque de nuestra vida. No importa cuántos años hemos sido cristianos, siempre estamos andando con Dios y queremos obedecerle y hacer su voluntad, pero obedecerle de un corazón agradecido, ¿no? De un corazón asombrado de su amor para con nosotros en Cristo. Por eso esta tarde les invito a abrir la palabra de Dios conmigo a Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos 10 a 14. Hace años atrás yo pasé un mes en Seúl, Corea, y yo estaba enseñando inglés a un grupo de creyentes coreanos preparando a ser misioneros en varias partes del mundo. Un fin de semana, uno de ellos me llevó a su hogar para conocer a su familia, y viajamos por ómnibus desde Seúl a Busan, que es una ciudad en la costa del sur. Fue un viaje de más o menos 8 o 9 horas,
y yo pasaba casi todo el tiempo mirando por la ventana porque mi amigo no pudo hablar inglés y yo no sabía coreano. Y me acuerdo muy claramente que una sola cosa me llevaba la atención. En cada ciudad y en cada pueblo que pasamos, siempre había por lo menos una pequeña cruz roja neón brillando en la oscuridad, marcando esos edificios como iglesias cristianas. Debemos haber pasado cientos de cruces ese día y cada una destacó el impacto que el Evangelio de Cristo ha hecho en Corea. La cruz de Cristo es central para nuestra fe cristiana. Y bueno, esto es obvio a cualquier persona que entra a nuestra iglesia para visitar nuestro culto, ve la cruz en nuestro púlpito acá, ve la cruz también en el cartel de Juan 3:16 aquí en la pared, escucha al pastor orando, dando gracias a Dios para la cruz de Cristo, y cuando ponemos de pie nos escucha cantar. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, o la cruz excelsa a contemplar, o cantamos el poder de la cruz, el pecado se hizo por mí. Así que la cruz de Cristo es central a nuestra fe. Y ciertamente la cruz era central para el Evangelio de Pablo. Declaró los Corintios. La verdad que él estaba hablando todo el tiempo sobre la cruz de Cristo. Pero él les dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y también les dijo, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. A los filipenses también les dijo Pablo que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la pregunta que tenemos que contestar esta tarde es, ¿para qué muriera Cristo en una cruz? Mira conmigo a Gálatas 3, versos 10 a 14, donde Pablo nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Amado Señor nuestro Jesús, te damos gracias por abrir tu palabra con nosotros esta tarde y dependemos totalmente de ti y de tu Espíritu obrando en nosotros. Te pedimos, Señor, abras nuestros ojos para que podamos verte aún mejor, sufriendo y muriendo por nosotros en tu cruz. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. En su cruz, Cristo se hizo nuestra maldición por pecado. Y siendo nuestra maldición, sufrió en sí también toda nuestra vergüenza, todo nuestro abandono y todo nuestro dolor. Así que, hermanos, en su cruz, Cristo se hizo nuestra maldición. Y es lo que vemos en su cruz. Como nosotros vimos el domingo pasado, Pablo habla de nuevo sobre la ley de Dios.
Dios es justo y nos ha dado su ley para que andemos con Él en la justicia. Así que si la humanidad podría obedecerle a Dios como Él requiere, el hombre pasaría todos sus días experimentando la bendición de Dios. Pero la ley nos demanda que hagamos todo lo que requiere. No podemos obedecer solamente uno de los 10 mandamientos, pero debemos guardarlos todos. Es lo que declara Santiago en Santiago 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y no solo debemos obedecer toda la ley, pero también obedecerla todo el tiempo, cada minuto. Desobedecer a Dios una sola vez es caer bajo su maldición. Miren conmigo de nuevo, versículo 10 acá. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el Antiguo Testamento, para ser maldito es ser condenado a la perdición, condenado a la destrucción, o sea, a la aniquilación. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega significa la misma cosa. Una persona maldita por Dios es condenada a su destrucción. Por eso, todos aquellos que han desobedecido a Dios, todos los que han quebrantado su ley, son malditos por Dios. Y hermanos míos, estamos hablando de toda la humanidad. Pues no existe a nadie que no quebranta la ley de Dios. Es como declara Pablo, todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cada persona en su pecado pasa todos sus días condenado a su destrucción. Somos considerados por Dios como criminales merecidos solamente del castigo, no más. Pero nuestro Dios justo también es nuestro Dios misericordioso. Hubo solo una manera de salvarnos de nuestra maldición. Una persona tuvo que ser maldecido por nosotros en nuestro lugar. ¿Quién es esa persona? Mira conmigo versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué hizo Jesucristo para sacarnos de una vida maldita por Dios? Jesús tuvo que hacerse nuestra maldición. Y saben, hermanos, que en ningún momento Jesús merecía ser maldito. No conocía el pecado. Él no había quebrantado la ley. Al contrario, pasaba todos sus días haciendo la voluntad de su Padre. De hecho, los evangelios registran 2 ocasiones cuando Dios habló desde los cielos en voz alta, declarando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios amaba de todo su corazón a su Padre. Entonces, Cristo se hizo nuestra maldición en nuestro lugar, por nuestro pecado. Y hermanos, está en la cruz donde vemos nuestro Jesús maldito por nosotros. Al fin de verso 13, aquí en Gálatas 4, Pablo declara, maldito todo el que es colgado en un madero. Y está citando el texto en el Antiguo Testamento, el texto del libro de Deuteronomio 21. Escucha conmigo este texto. Lo dice así. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, este texto se encuentra en el contexto de la ley civil de Israel,
La ley dictó que criminales dignos de la muerte se ejecutaran, y normalmente por apedrearlos. Es lo que practicaban en el Antiguo Testamento. Los judíos no practicaban la crucifixión, pero en algunos casos ellos ataban el cadáver a un madero o un poste para que los demás lo vean y tengan miedo. Era entendido que este criminal colgado en un madero era el objeto especial del disgusto de la maldición de Dios. Así que cuando nosotros vemos a Cristo colgado a su cruz, lo vemos sufriendo la muerte maldecida de un criminal. Estaba maltratado y torturado como si había cometido los peores crímenes posibles. Pero Él no fue crucificado por sus crímenes, pero por los nuestros, para librarnos de nuestra maldición. En las palabras de Martín Lutero, él dice así: cuando Jesús tomó los pecados del mundo entero sobre sí mismo, Cristo ya no era una persona inocente, era un pecador agobiado por los pecados de un Pablo, que era un blasfemo, agobiado por los pecados de un Pedro, que negó a Cristo, cargado de los pecados de un David, que cometió adulterio y asesinato. Y hermano, pon tu nombre aquí también, por los pecados de un Mark, los pecados de un Damián, los pecados de una Shaki. Y continúa Lutero, en resumen, la ley lo encontró entre los pecadores. Y Cristo había llegado a invertirse con la carne y la sangre de los pecadores. Así que la ley lo juzgó y lo ahorcó por un pecador. Hermanos, en las palabras de Juan Calvino, él nos dice así: cuando contemplamos la desfiguración del Hijo de Dios en su cruz, cuando nos encontramos consternados por su apariencia empañada, tenemos que reconocer de nuevo que es sobre nosotros mismos que miramos, porque Él estaba en nuestro lugar. Así que cuando Cristo se hizo nuestra maldición, Él nos libró de esta maldición. Y no solo pero todo lo relacionado a esta maldición, librándonos, por ejemplo, de nuestra vergüenza. La crucifixión era un método de ejecución designado por los romanos para traer gran vergüenza al criminal. Mostraban a todos sus pueblos súbditos el castigo que les esperaba a aquellos que rebelaban contra Roma. Y según Josefo, que era un historiador judío en la época de Cristo, Roma ya había crucificado a más de 30,000 víctimas en Judea y sus alrededores. Así que las cruces con hombres muertos colgados de ellos eran una vista común alrededor de la ciudad de Jerusalén. Los romanos se aseguraron de que todas las crucifixiones se llevaran a cabo cerca de las principales vías públicas. Ordenaron hacer del condenado un ejemplo público para todos. A las víctimas de crucifixión se les hacía generalmente llevar un cartel alrededor del cuello en el que estaba escrito el crimen por el que fueron condenados. El cartel de Jesús estaba clavado en la cruz, ¿no?, sobre su cabeza. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La gente se burlaba de Jesús, pues ya había declarado fuertemente que su único rey era César, rechazando totalmente a Cristo como su Mesías, como su Señor. Y Jesucristo fue crucificado en Gólgota. Gólgota, ubicado fuera de Jerusalén, ¿no?, fuera de la ciudad santa, la ciudad de su siervo David, la ciudad que Dios mismo había apuntado como su morada personal.
donde Dios había bendecido y protegido a su pueblo. Y Cristo sufrió, murió fuera de la ciudad, fuera de las bendiciones de Dios, soportando toda la vergüenza del pecado de su pueblo. Y una vez que Jesús fue crucificado, la gente podía pasar y gritarle obscenidades. De hecho, el Evangelio de Mateo nos cuenta que los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Sábate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y de la misma manera, todos los líderes de los judíos se burlaban de Jesús. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. Aún los ladrones crucificados junto con Jesús lo insultaban. Pero Cristo fue puesto en vergüenza por nuestra vergüenza. Se burló de la burla que merecemos nosotros por pecado. Él fue insultado con los insultos que nosotros, que tú y yo merecemos recibir por nuestro pecado. Por haber sufrido nuestra vergüenza. Bueno, ahora nosotros no soportamos esa vergüenza. Por razón del sacrificio de Cristo, tomando toda nuestra vergüenza en sí mismo. Así que confesamos, hermanos, ahora confesamos que somos pecadores. Y es verdad que pecamos contra otros todavía. Y obvio, aquellos que nos conocen pueden apuntarnos con los dedos y a veces llamarnos mentirosos, llamarnos hipócritas, si quieren hacerlo. Pero nosotros ya sabemos que no somos mejores que otros. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios. Pero Cristo murió por nosotros. Así que en lugar de defendernos en nuestro pecado, bueno, con un espíritu agradecido podemos admitir que sí, es verdad, lastimamos a otros por nuestras palabras, por nuestras acciones, pero ahora nuestro pecado nos entristece. Igual, hermanos, no nos avergonzamos, porque somos pecadores salvados por Cristo, salvados de la maldición que merecemos nosotros, salvados de la condenación de Dios mismo, salvados por Cristo, quien tomó así toda nuestra vergüenza en su cruz. Y nuestro Cristo tomó así no solamente nuestra vergüenza, pero igual nuestro abandono. Nosotros sabemos lo que significa para estar solos. Sin duda, la coronavirus nos ha aislado. Hacemos mucho para protegernos del virus. Nos quedamos en casa, aún nuestras tapabocas crean una barrera entre nosotros, ¿no? Capaz la cosa más horrible sobre el coronavirus es que alguien que lo contagia sufre solo en el hospital o solo en la CTI, no permite que nadie se acerque, ni aún tu cónyuge, por el temor de contagiarlo. Pero esto nos debe hacer pensar, hermanos, en cuanto más Jesús sufrió solo. Su propia familia, sus amigos más cercanos le habían abandonado, excepto María, su madre, y también a su discípulo Juan. Su cruz mismo destacó la realidad de su rechazo, haciendo que, colgado a su cruz, estaba Jesús literalmente suspendido entre los cielos por encima de su cruz y la tierra debajo de su cruz. Abandonado por su propio pueblo en la tierra y a la vez rechazado por su propio Padre del cielo.
Pues Dios miró a Cristo desde su trono de santidad y vio la inmundicia de la cruz. O como lo describe R.C. Sproul, diciendo la exhibición más grotesca de fealdad imaginable. Todo el pecado de su pueblo, todo. Cada asesinato, cada acto de adulterio, cada fornicación, cada deseo pecaminoso, cada pensamiento idólatro, cada blasfemia, cada palabra enojada, cada mentira, cada palabra chismosa, cada promesa quebrantada, cada pensamiento celoso, cada palabra de calumnia, todo amontado en este solo hombre en su cruz. Y por tanto, este hombre debía ser sacado, totalmente removido de la presencia santa de Dios, completamente separado de Dios. En cuanto está lejos del oriente, del occidente, Dios se separó de su Hijo. Así que, hermanos, por primera vez en toda la eternidad, Dios su Padre le dio la espalda a su Hijo. Es por eso que Cristo gritó de su cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sentía solo, hermanos, porque Él estaba totalmente y completamente abandonado por Dios. Y en ese momento aún los cielos testificaron este abandono. Porque a la mediodía, la hora cuando el sol llega al punto más alto del cielo, de repente desaparece toda la luz, mientras la cruz se cubre de tinieblas y permanece cubierta hasta las 15 horas. 3 horas de oscuridad testifican que Dios ha abandonado a su Hijo. Pero esta desolación personal, la que experimentó Cristo, es lo que tú, es lo que yo debemos sufrir. Es por nuestro pecado que Dios dio la espalda a su Hijo. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros ahora nunca seamos abandonados. ¿No damos cuenta, hermanos? ¿Nos damos cuenta que no existe nada en todo el universo que puede obligar a Dios a dar la espalda a nosotros, sus propios hijos? No existe nada en todo el universo que ahora puede obligar a Dios a dar la espalda a nosotros, sus hijos. Pero igual, este no es lo que sentimos muy a menudo, ¿no? Hay muchas veces cuando nos sentimos como que Dios no nos ha dejado, como que estamos realmente solos en nuestro sufrimiento, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades aún. A veces, muchas veces nos sentimos así. Pero es por eso, hermanos, que tenemos que prestar mucho más atención a la verdad que Dios nos ha dado en su palabra, la verdad de sus promesas que Él ha hecho a nosotros en Cristo, para estar siempre con nosotros. Y así que en esos momentos, cuando nos sentimos abandonados por Dios, tenemos que predicar la verdad de Dios a nuestros propios corazones. ¿Ah? Tenemos que predicar a nosotros mismos lo que Dios dijo a Josué, por ejemplo. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos predicamos a nosotros mismos lo que David declaró sobre Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú.
Nos predicamos también a nosotros mismos lo que el Cristo resucitado les prometió a sus discípulos, diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos predicamos a nosotros mismos la declaración del apóstol Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre va a estar con nosotros, porque Cristo ya estaba abandonado por nosotros en nuestro lugar. Pero hermanos míos, no debemos olvidar que en su cruz, Cristo sufrió también nuestro dolor. No queremos ignorar el dolor físico que Cristo soportó en su cruz. ¿Por qué no? Bueno, es porque el infierno es físicamente doloroso. La condenación eterna que nosotros merecemos. No solo físicamente, pero también eternamente. Eternamente doloroso. A lo largo de su ministerio, Jesús describió el infierno como un fuego donde sufren los malvados. Todo árbol que no da buen fruto, dice Jesús, es cortado y echado al fuego. Otra vez declaró Jesús, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. También el apóstol Juan en su Apocalipsis dice así, describe el castigo de todos que rechazan a Cristo, diciendo, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche. Entonces, todos aquellos que han rechazado a Dios, sufren condenación eterna en este lugar real, actual, el infierno. Van a sufrir en cuerpos físicos, cuerpos actuales que duran eternamente. Y eso también, hermanos, es la tortura misma que nosotros merecemos. Es igual. Pero Jesús lo recibió en sí. Nuestro infierno en su cruz. Su sufrimiento físico nos muestra la condenación que recibió Cristo por nosotros. En su época, los soldados romanos habían desarrollado esta forma de ejecución para hacerlo un instrumento de la tortura más dolorosa. Hay un médico llamado Truman Davis que estudió los efectos físicos de la crucifixión y él describió cómo habría muerto Jesús. A medida que los brazos se fatigan, grandes oleadas de calambres recorren los músculos, inundándolos en un dolor punzante y profundo. Con esos calambres viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales son incapaces de actuar. Se puede introducir aire en los pulmones, pero no se puede exhalar. Jesús lucha por levantarse a sí mismo con el fin de tener, aunque sea una respiración corta. Horas de este dolor ilimitado, ciclos de torsión, calambres que desgarran las articulaciones, asfixia parcial intermitente, dolor punzante cuando se arranca tejido de su espalda, lacerada, mientras se mueve hacia arriba y hacia abajo contra la madera áspera. Luego comienza otra agonía, un dolor aplastante profundo en el pecho, a medida que
El pericardio se llena lentamente de suero y comienza a comprimir el corazón. Ahora casi ha terminado. La pérdida de líquido tisular ha alcanzado un nivel crítico. El corazón comprimido está luchando por bombear sangre pesada y lenta a los tejidos. Los pulmones torturados están haciendo un esfuerzo frenético por respirar pequeñas bocanadas de aire. Y Jesús, al fin de su vida, exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, Él expiró. El amor de Jesús en su cruz nos rescató a nosotros de nuestro dolor. Por tanto, el dolor físico que experimentamos ahora en esta vida, hermanos, tiene un propósito bueno realmente. Nos señala a nosotros a nuestra eternidad libre de dolor. Una eternidad libre de enfermedad. Lo que sufrimos en este mundo tiene que fortalecer nuestra esperanza en Cristo. Estamos enfocados en el día que viene, el día cuando sonará la trompeta, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se revista del incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús sufrió todo nuestro dolor en su cruz, pero no solamente su dolor físico, pero también el dolor emocional que causa nuestro pecado. Así que ahora no tenemos que soportar los arrepentimientos de nuestro propio pecado, del pasado, ni tampoco tenemos que soportar el dolor causado por otros. El odio o resentimiento de otros contra nosotros. Tenemos que recordar que Cristo absorbió en sí mismo todo este dolor en su cruz. Por eso tenemos que confiar las ofensas de otros a Jesús. Las ponemos en sus manos que todavía llevan las heridas de sus clavos. Y tenemos que dejar las ofensas de otras, los pecados de otros, aún nuestro pecado y el daño que nos ha causado nuestro pecado en las manos de nuestro Señor. Había un hombre hace muchos años reflejando la muerte de Jesús en su cruz. Y él escribió las palabras de un himno. Es un himno que a veces cantamos acá en los cultos. Él escribió: sobre la cruz de Jesús, mis ojos a veces pueden ver la forma agonizante de alguien que sufrió allí por mí. Y de mi corazón herido con lágrimas, yo profeso dos maravillas. Las maravillas del amor redentor y mi propia inutilidad. Hermano, eso es lo que tú ves. Cuando miras la cruz de Cristo, estas dos maravillas, la de nuestra propia inutilidad, o sea que no hay nada que nosotros podemos hacer para ganar el amor de Dios. La verdad que Dios ya nos ha amado al extremo de ofrecer su propio Hijo para nosotros. Este amor redentor que vemos en la cruz de Cristo. Que el Señor nos da un amor más profundo para Él, para lo que Él ha hecho para nosotros. Y que, hermanos, que todos los días
Ponemos ante nosotros lo que Jesús ha hecho por nosotros en su cruz. Oremos. Amado Padre, te agradecemos de todo corazón por habernos dado a tu Hijo. Gracias, Padre, por haberle hecho nuestra maldición. Nuestro Jesús ha recibido todo lo que merecemos nosotros por pecado. Te agradecemos, Señor, por sacar de nosotros nuestra vergüenza, nuestro abandono, nuestro dolor. Sí, Señor, somos todavía pecadores, pero pecadores salvados por tu gran amor, redimidos. Obra en nosotros, Padre, para darnos un amor más profundo para ti. Así que todos los días te amamos, te obedecemos de corazones agradecidos que quieran alabarte, que quieran hacer tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias por obrar en nosotros. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ahora bien, les invito a ponerse de pie conmigo y cantar en el Monte Calvario. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar a más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción. Porque ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura pues en ella el poder lo encontrará.
cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tener. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y cantemos, hermanos, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cantemos ahora la doxología, terminando nuestro tiempo juntos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alaban. Amén. Reciban la bendición de nuestro Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bueno, hermanos, tomen asiento ahora si ya no han tomado asiento. Y bueno, queremos dar gracias al Señor por habernos dado este tiempo juntos. Y sabiendo que siempre que somos el cuerpo de Cristo, no importa si yo estoy acá en la iglesia, en el edificio, y ustedes están en casa mirando por YouTube, igual todos nosotros
hermanos en nuestro Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en su cruz. Somos hermanos unidos por su gracia. Así que esta semana nos reunimos el jueves a las 19:30 para orar y para estudiar la palabra en nuestra página de Facebook. Y verdad que hemos tenido unos problemas con la página y vamos a estar considerando cómo mejorar este tiempo juntos. Y les aviso por el grupo de WhatsApp lo que vamos a hacer, ¿tá? Y también, hermanos, les quiero animar a aprovechar de nuestros grupitos de oración. Hemos formado grupitos de como 2 miembros de la iglesia y tenemos la oportunidad de animar unos a otros, ¿no? Para compartir palabras, para mencionar motivos de oración, para que podamos estar orando unos por otros con más frecuencia. Lo que tenemos que hacer en estos días de la coronavirus es aprovechar de cada oportunidad que el Señor nos da para mantenernos unidos como la iglesia que realmente somos. Muchos miembros de un solo cuerpo de nuestro Jesús. Así que, hermanos, seguimos creciendo como iglesia juntos. Y bueno, bendiciones a todos y estamos en contacto. Así que nuestro Señor les bendiga ricamente.